Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Aquí estamos otra vez con todos vosotros y, como no, hoy tenemos a Javier Pérez Nieto. ¿Qué tal estás, Javier? ¿Qué tal te encuentras? Hola, muy bien, me encuentro bien, sí. Otra vez con nosotros. Y para ello está con nosotros para debatir sobre un interesante asunto. Y ese asunto no es más que el Ho'oponopono. El Ho'oponopono. El Ho'oponopono, muchos de vosotros tal vez hayáis oído hablar de él. Pero os vamos a contar qué es el Ho'oponopono. Javier, así algo así como muy por encima. ¿Quién descubrió el Ho'oponopono? ¿O quién lo popularizó? Porque creo que esto es una ancestral, es una costumbre muy ancestral de una zona del Pacífico, ¿no es así? Sí, por lo que yo sé, los aborígenes hawaianos utilizaban esta técnica del Ho'oponopono para diversos fines, sobre todo lo que podemos entender como sus chamanes. Entonces, el Ho'oponopono lo popularizó el doctor Len para hacer frente a una situación dramática que estaban viviendo en un psiquiátrico hawaiano, en el que, bueno, parecía que el que entraba no salía. Tuvieron un montón de cambio de personal, porque los enfermos eran no solo enfermos, sino agresivos. Bueno, las puñaladas y todo eso eran cuestión habitual. De hecho, Cambiaron mucho, ¿no? De doctores. Creo que sí, pasaron por ahí un montón de doctores que y fueron apuñalados, recibieron amenazas, recibieron agresiones. Los doctores no querían ni acercarse a aquel pabellón claro, de... de hecho está recogido que caminaban de espaldas a la pared para por lo menos ver al enemigo de frente. Sí, 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 era una así cosa es. terrorífica, ¿eh? Y entonces aparece el doctor Ihaleakala Heulen. El Sí, doctor Ihaleakala Heulen. vamos Heulen. a llamarle por... Por abreviar, por abreviar. El hawaiano se nos da muy mal. Y bueno, ¿qué es lo que hace el señor Len, el doctor Len? Pues el señor Len habla con uno de estos chamanes y este le revela la técnica del Ho'oponopono para poder, vamos a decir, de alguna manera curar a sus pacientes. O sea que este como médico oficial se da cuenta que las técnicas psiquiátricas oficiales son un auténtico desastre y tiene que recurrir a ancestrales técnicas eh, que son con las que trabajaban los brujos, los chamanes o aquella gente espiritualmente más, bueno, pues ancestralmente más experimentada en este tipo de técnicas. Claro, y sobre todo teniendo en cuenta cómo era la psiquiatría que se aplicaba pues en aquellas fechas, que era heredera directa de la psiquiatría de los años 50, 40, que consistía en shocks eléctricos, Química agresiva, supongo. química agresiva, barbitúrico Samantha. Y claro, pues los pacientes, aunque fueran enfermos, no eran tontos y claro, pues, mal se sentían. Entonces, con esta técnica del Ho'oponopono, el doctor Len, iba a decir profesor, pero el doctor Len, consiguió curar a los pacientes hasta tal punto de que ya no hubo que cerrar el centro, porque había más funcionarios que pacientes. De hecho, llegaron al punto de que había funcionarios y no pacientes, porque ya no era necesario. Bueno, ¿y qué es lo primero que hizo el doctor Len cuando llegó allí? Algo haría... Sí, él firmó un acuerdo para no intervenir directamente sobre los pacientes, sino estudiar sus expedientes. O sea, En base- él nunca los llama a consulta, solo lee sus... Ujú. Solo él se enclaustra en su despacho, en su habitáculo preparado para ello, estudia los expedientes de estos pacientes y lo que hace básicamente es empatizar, pero en un grado sumo, la conducta de sus pacientes, por lo menos lo que él lee en esos informes, para de alguna forma curarlos dentro de sí y obtener un resultado positivo pues fuera de sí, ¿no? En el propio paciente. Vamos a ver, o sea, que él coge un expediente, lo abre, ve las fotos, quién es esa persona, qué es lo que ha hecho, y se transfigura en esa persona. Sí, bueno, no en una manera física, como pudiera entenderse, pero sí que asume su personalidad o por lo menos sus rasgos más fuertes, intenta comprender qué le ha llevado a aquello y cuando piensa que tiene ya esa clave de bóveda,
lo que hace es trabajar sobre ella y obrar, vamos a decir, entre comillas, un milagro, un prodigio en el exterior, en el propio O sea, paciente. se transfigura o se empatiza a un alto nivel con ese sujeto, ese individuo, y entonces una vez que ha empatizado, se siente él, como se comprende y se entiende, lo que hace es que decide curarse. Y Ujú. de alguna manera, como que todo estuviese interconectado, el paciente real empieza a surgir o a sufrir cambios en la dirección hacia donde el doctor Len había transfigurado esa personalidad. Es así, ¿no? Sí, de hecho, para que se entienda, podríamos hablar de simulacros. El profesor Len lo que hace es simular que él es el paciente, simula su curación y esa simulación, ese acto simpático, tiene su reflejo en, vamos a decir, la realidad. Entonces, eh, de alguna manera, toda la realidad que tenemos, que vemos y que percibimos, está creada por nosotros. En parte, sí, pero en una parte mucho más grande de la que podemos pensar. Yo he leído algo sobre el doctor Len y dice que, él comenta esta frase, dice, yo simplemente estaba curando aquella parte de mí que los había creado. Claro. O sea, él se hace creador y responsable de los actos de sus pacientes y cura desde sí mismo a ellos, transfigurándose y haciéndose responsable de los actos que habían cometido sus propios pacientes. Es como que un juez juzgase y como sentencia a permanecer 3 años de cárcel, fuese para el propio juez, porque es responsable de los actos de aquel que ha cometido el delito. Esto, aunque suene ridículo, en el caso del Ho'oponopono, al parecer es así. Sí, podemos decirlo quizás para que se entienda de la siguiente manera. Empleando el Hoponopono, pasa que quiero hacer un inciso porque el idioma anglosajón a veces es muy escaso y a esto los anglosajones lo llaman amor, pero en realidad no es amor. O sea, ellos lo reducen al amor, pero no es amor. Bueno, esto te Entonces, refieres a cuando lo coge el que difunde estas ideas, la persona que creo que fue Joe Vitale, sí, bueno, pero yo que evita luego le da ese toque americano. claro, en general también el inciso va por la cuestión de que lo que hace realmente el doctor Len es eliminar sus prejuicios con respecto del paciente. O sea, no lo odia, no dice este es mi paciente, lo Claro, tengo que si aguantar a él ver si hubiera lo curo. considerado que son enfermos y redentos, no hubiera trabajado sobre ellos, los hubiera dejado, bueno, pues a su suerte hasta que murieran, que es lo que se solía hacer con la psiquiatría, a no Sí. ser que te lobotomizaran, y básicamente fue lo que hizo, o sea, eliminar su prejuicio con respecto a la persona, que no significa ni quererla, ni desearla, ni amarla, ni tal, pero sí quitar ese sesgo cognitivo para poder trabajar, comprender qué situación o qué situaciones habían llevado a esa persona a llegar a donde estaba. Mm, La verdad es que es impresionante. Imagínate, por ejemplo, que yo voy a mi médico de cabecera, mi médico de familia, y le digo, doctor, tengo un problema de contracturas en mi espalda y me está dando bastantes problemas a la hora de trabajar, incluso de sobrevivir. No puedo, me molesta. Yo me imagino a mi doctor, no sé si tendrá ocasión de ver este vídeo, espero que no, porque se podría reír mucho, relajándose, pensando en mí, empatizando con mis dolores y sintiendo cómo se están curando. Y diciéndome ese doctor, bueno, no te preocupes que dentro de unos días esos problemas que tienes en la espalda se te curarán. O sea, eso es destruir toda la medicina oficial y comenzar una medicina basada en una especie de sentimientos. Pero todo esto es muy parecido al secreto, ¿no? De Sí, Rhonda Byrne. sí, y de hecho has dicho bien con la medicina oficial, pero sería volver a las bases de lo que entendemos como medicina. Aquello que decía Galeno o que practicaba Avicena o un sinfín de aquellos primeros médicos o lo que entendemos como tales hacían. Y sí, evidentemente, tiene que ver con el secreto en la manera en que la persona, en base, como hemos dicho, a su responsabilidad y a tomar parte en el asunto y sentirse parte del asunto, puede influir en él. Y de hecho, cambiar el resultado. Oye, esto es curioso. Tú sabes que los médicos cuando acaban la carrera hacen el famoso juramento hipocrático. Hipocrático, sí. ¿Mm? ¿Sabes lo que decía Hipócrates? Sorprende. Decía, sí, bueno, seguramente que yo no voy a utilizar sus palabras exactas, utilizo las que me acuerdo. Si alguien
sabe cuáles son las palabras exactas, que lo diga. Pero él hace la siguiente referencia, dice, yo no tengo enfermedades que curar, yo tengo enfermos. Él no hablaba de las enfermedades, hablaba de enfermos. Es la gente la que enferma. Y él curaba a los enfermos, no las enfermedades. Eso quizás había que entenderlo correctamente. Tal vez estaba hablando de lo mismo, hace ya miles de años. Es como, como que un ancestral conocimiento sobre la medicina humana se hubiera desaparecido en la noche de los tiempos. Sí. Toda la gran medicina, digamos que hasta Paracelso. Ya posteriormente, cuando pasa a ser química agresiva, esa medicina pues desaparece como tal, se convierte en un negocio, se establece en el sistema como algo férreo e intransmutable, la medicina oficial es secuestrada, los médicos oficiales son secuestrados por esta forma de operar basada en el negocio, y todo aquello que es ajeno a la medicina oficial puede ser considerado hasta delito. Porque hay médicos que están ejerciendo medicinas alternativas y están teniendo serios problemas, ¿no es cierto? Sí, bueno, pero también hay que ver las cosas, porque, por ejemplo, sí que dentro de las universidades, por ejemplo, se contemplan los tratamientos alternativos como medicina complementaria. Y esto también tiene su porqué, evidentemente. No podemos ir cada uno de nosotros a un supuesto chamán a que probablemente nos envenene y saque lucro de nuestra desesperación, pero sí es cierto que el curanderismo existe, y no me estoy refiriendo a su vertiente, vamos a decir, mística, sino que existen médicos sin licencia que sanan personas, como puedan ser los de una tribu, o como puedan ser los de una sociedad muy cerrada, como por ejemplo las Urdes lo fue en su día, y ellos pues tienen sus propios médicos que sanan las enfermedades propias del lugar, a pesar de que nunca han pisado una universidad. Claro, que también hay engaño en lo otro. Y también me gustaría decir que la cosa no es tan bonita como la hemos pintado, porque incluso esos pacientes sanaron sus dolencias, vamos a decir, mentales, pero fueron a la cárcel por sus delitos. Que Sí, era un pabellón, sí. claro, no exime la otra, o sea, evidentemente, pero hombre, nos quitamos el problema de tener a esos enfermos mentales o supuestos enfermos mentales en una situación brutal. De hecho, salieron de las cárceles, como he tenido ocasión de leer en un informe. O sea, no todos, pero sí que hubo una recuperación que de otra manera no se hubiera dado, claro. Creo que el pabellón hasta se cerró. Sí, O sea, es que no pabellón se... había ya no había pacientes ya Ujú. en el pabellón. Y todo por una cuestión tan simple como, vamos a decir, escuchar a la persona, aunque no fuera de una forma directa, pero intentar comprender su situación y qué le había llevado a llegar ahí. Él nunca entrevistó a ningún paciente, creo recordar, jamás. Pero yo me hacía referencia a la medicina alternativa, por ejemplo, con el flagrante caso del doctor Hammer, por ejemplo. El Ujú. doctor Hammer fue enjuiciado en Alemania. El doctor Hammer tuvo muchos problemas en Francia, donde esa terapia empezó a tener grandes resultados. Había mucha gente que se curaba y de repente el gobierno francés prohibió esa terapia. Bueno, no le interesaba que cientos de miles de casos de cánceres fuesen curados y aquella gente, pues yo que sé, viviese 100 años. O sea, crearía un modelo, un sistema posiblemente insostenible de seguridad social. Ese modelo en España también ha tenido sus dificultades y se está llevando a pies juntillas y ahí la gente está intentando tal. Y hay una cosa curiosa, el modelo, estoy hablando del modelo del doctor Hammer, la famosa medicina germánica, que es un método para curar el cáncer. Por aquellos que no lo sepan, lo pueden investigar en internet. El doctor Hammer, bueno, pues descubrió hace muchos años, tal vez un día deberíamos hacer un vídeo hablando de los grandes descubrimientos del doctor Hammer y la terapia que aplica. Al parecer hay una clínica en Estados Unidos, una clínica muy importante, donde está teniendo un alto grado de curación de sus pacientes y está utilizando de manera sucinta la técnica del doctor Hammer y se está enriqueciendo a base de, bueno, pues los descubrimientos de otra persona. Pero bueno, esto es otro asunto. Vamos a continuar con el doctor Len. Al No, parecer el doctor Len... vamos a hacer un apunte sobre Hammer. Sí, adelante, adelante. Sí, decir que Hammer no es la panacea universal, y él mismo lo dice. Lo dice, sí. Él solo habla sobre las somatizaciones que desembocan en cáncer. Él contempla que hay tres casos de enfermedad, que una es, por ejemplo, accidental, o sea, las roturas, pues eso, uno va por la calle, se cae, se parte un brazo, y eso evidentemente hay que sanarlo, hay que escayolarlo, de la manera en que se hace. La otra vertiente son los factores exógenos, como pueda ser el envenenamiento.
O sea, si yo te someto a unos isótopos radioactivos que hagan mutar tus células y te produzcan un cáncer, difícilmente, y él lo reconoce, te va a poder curar. Pero sí con respecto a los cánceres que se producen por somatización, que es en lo que él se centra. Pero fíjate tú lo que está diciendo. Está Sí, diciendo, le podemos curar todo menos los accidentes y las toxicidades. eso es. Todo lo demás es curable. Ujú, Y no solo es curable, sino que esa enfermedad usted la ha provocado. ujú, ¿Tú sabes lo que decían los judíos de los enfermos, las antiguas tradiciones judías? Que aquel que estaba enfermo era porque había obrado mal. ujú. Eso es una barbaridad. Algunos dirán, bueno, yo he enfermado, tengo una gripe y me considero una buena persona. Pues no, hay algo a lo mejor dentro de ti que te ha bajado las defensas o que te ha producido ese estado. Pero Claro, bueno, si quieres, en otra ocasión hablamos del doctor Hammer, que es sí. un tema muy interesante, y vamos a seguir hablando del doctor Ihaleakala. Ihaleakala, sí, el doctor Len, como hemos dicho antes. Bien, el doctor Len dice en un momento dado que curaba a aquellas personas desde la parte que los había creado, pero decía también que entendía que la total responsabilidad de nuestra vida implica todo lo que está en nuestra vida. Todo. Absolutamente todo. No podemos ser irresponsables de nuestra vida. Y cuando dice eso, hablaba de que por el simple hecho de estar en nuestra vida y por ser, es la razón, esa razón es la que justifica esa responsabilidad de nuestro entorno. En un sentido literal, y palabras del doctor Len, todo el mundo es creación nuestra, directamente. Mm. Esto se ve también avalado por diversas filosofías. O sea, se me ocurre, por ejemplo, eh, el Dhammapada, se me ocurre también la Biblia, se me Sí, ocurre también señor. el Corán. Por ejemplo, cuando dicen aquello de que, por ejemplo, en la Biblia, por poner un ejemplo cercano en nuestra cultura, que el cuerpo es el templo de Dios. Hay de Ujú. aquel que no cuide el templo. Exacto, es cierto. ¿Y qué dice Buda con respecto a la indolencia de aquella gente que come mucho y deja su cuerpo, se le deja llevar por los placeres? Dice Efectivamente, lo igual. mismo, hace una referencia. Igual, si todos están hablando lo mismo, si mantienes tu templo, tu cuerpo de manera adecuada, tu espíritu está cobijado tiene un buen cobijo. Y sin Claro, y ya embargo, desde un punto de vista más romántico, también se podría hablar de la libertad, porque libertad no es nada más que hacerte responsable de las consecuencias de tus actos. exacto. Punto. Bueno, hay otra cosa también importante que dice el doctor Len. Dice, usted asume la responsabilidad de su vida. Entonces, todo lo que usted ve, todo lo que usted escucha, saborea, toca o experimenta, de cualquier forma, es su responsabilidad. Porque está en su vida. Y eso significa, por ejemplo, fíjate hasta dónde llega el doctor Len, ¿eh? Esto ya es, dice, la actividad terrorista, el presidente, la economía o cualquier otra cosa que usted experimenta y no le gusta y está allí, está para que usted lo cure. Todo esto, digamos que no existe, excepto como proyecciones que salen de su interior. Si es que todos están hablando de lo mismo. Sí, a mí esto me parece bastante genérico. O sea, me refiero porque esto tiene sus dos vertientes. O sea, yo también puedo aceptar que las cosas estén para que yo las cure, pero evidentemente también tengo que aceptar que puede haber gente que esté para perjudicarlas más, para hacerlas más enfermizas. Y Así es. entonces hay una batalla. Bueno, pues llevamos ya 18 minutos o 19 minutos con este tema. Nos parece muy interesante. Muy interesante, sí, sin Sí, sí, duda. sí. Hay que trascender, o sea, el tema no se queda ahí. La curación de esa gente se efectuó a través de una especie de mantras de yo me quiero, yo te amo, perdóname, una serie de cuestiones. Bueno, pues esas terapias del Ho'oponopono se imparten en sitios muy especiales en Estados Unidos. Bueno, pues sabéis, en Estados Unidos funciona a ese nivel. Todo este tipo de terapias, pues lo decimos claramente, hay que pasar por caja. Pero bueno, básicamente el tema es que funciona, independientemente de que se esté explotando económicamente. No voy a decir si es bueno o es malo, no soy yo quien lo tiene que juzgar. Lo que sí que es cierto que si ahondáis en la idea del Ho'oponopono, veréis cómo seréis capaces de cambiar ciertos aspectos de vuestra vida. Y voy más allá, y aquí lo dejo con este interrogante. El Ho'oponopono se utiliza para hacer el bien, pero te puede utilizar también para
¿Para qué, Javier? Para lo contrario. Sí. El brazo de Dios, la ira de Dios, sí, también. Os aconsejo que no lo hagáis, porque la ley del karma al final os pasará factura. Y todo aquello que hagáis contra los demás os será devuelto, y estas son palabras de la Biblia, os será devuelto a vosotros. Bien, pues nada más, Javier, un placer hablar contigo, como siempre. Igualmente. Nos vemos. Hasta el próximo videoprograma desde mundodesconocido.es. Hasta luego, adiós. Adiós, adiós.